A ver, hermanos, ¿les gustan los retos mentales, rompecabezas, acertijos, sí o no? ¿O son medios malos para esos? En inglés es puzzles. Hay una palabra en español que es puzzles. La usan más en España, en México casi no se usa puzzles, pero es la traducción de puzzle, que quiere decir rompecabezas en inglés. Bueno, si les gustan, entonces hoy tengo para ustedes un rompecabezas. A ver, aquí tenemos un rompecabezas. Este rompecabezas es un acertijo medio antiguo, medio viejito, que se llama el juego de los 9 puntos. Como pueden ver, son 3 filas con 3 puntos cada cual, en total 9 puntos, y el rompecabezas consiste en trazar 4 líneas, solamente 4 líneas, que unan todos los 9 puntos sin levantar ni una sola vez el plumón y sin trazar la misma línea más de una vez. Con 4 líneas tienen que unir todos los puntos, con 4 líneas. No pueden pasar 2 veces por el mismo lugar la línea. Y no pueden levantar el plumón. A ver, Lidney, pásale. Dice Lidney que ella lo puede resolver. A ver si es cierto. A ver, solo 4 líneas. ¿Sin levantarlo? Sí, sin levantarlo. Ahí está, perfecto, ahí está, Lidney lo resolvió, un aplauso para Lidney, muy bien, muy bien. Este acertijo fue inventado en 1914 por un hombre llamado Samuel Lloyd, y Samuel Lloyd era un experto en ajedrez y también era un creador de acertijos matemáticos y rompecabezas. Este acertijo apareció por primera vez en 1914 en un libro que se llamaba Cyclopedia of Puzzles, la enciclopedia de los rompecabezas. Y bueno, fue utilizado, retomado, a pesar de que es de 1914, fue retomado por los coaches empresariales y los motivadores, consultores de gestión de las grandes empresas en la década de los 70 y de los 80. Porque tiene una forma muy singular de resolverse, que es lo que acaba de hacer Lidney, si ustedes lo miraron. La única forma de resolver este acertijo es trazar 4 líneas que salen de los 9 puntos que tenemos trazados aquí. Por eso los mentores empresariales, los motivadores empresariales, acuñaron a partir de este rompecabezas una frase que en inglés es thinking outside of the box. Pensar fuera de la caja. Si se fijan en este rompecabezas, nadie nos dio la regla de que no podíamos trazar líneas más allá de los 9 puntos que están acá. Pero el pensamiento convencional del ser humano es ponerse límites y barreras mentales. E inmediatamente como nosotros pensamos resolverlo, es siguiendo los 9 puntos solamente allí. Nosotros mismos ponemos en nuestra mente esas limitaciones. Y si lo llevamos, como decían estos coaches empresariales, estos motivadores, hacia un paso más allá, vamos por la vida pensando que tenemos ciertas restricciones o que tenemos ciertos límites o que se nos impide hacer ciertas actividades o ciertos intentos que nadie nos ha dicho que no podemos hacer. Cuando lo aplicamos a ciertos ámbitos de nuestra vida, incluyendo la iglesia, nos damos cuenta que nosotros mismos nos limitamos, porque nos trazamos una caja invisible que nadie nos dijo que no podíamos romper. Incluso como cristianos metodistas, esto es algo que nos ocurre a menudo. Muy pocas veces nos atrevemos a ir más allá de las costumbres, de la disciplina, de lo que dice la mayoría de los hermanos dentro de la iglesia o de las tradiciones de cómo se hacen las cosas dentro de nuestra iglesia. Pocas veces salimos fuera de la caja. Pocas veces salimos fuera de la caja para resolver las cosas. Sin embargo, alguien que nos retó, alguien que nos enseñó y alguien que nos motiva y nos ordena a ir fuera de la caja es Jesucristo.
Y es lo que acabamos de leer el día de hoy en el Evangelio que tenemos en Mateo 9. Por favor, abran la Biblia ahí en Mateo 9, versículos 35 hasta el capítulo 10, versículo 8. En el Evangelio de hoy podemos ver claramente cómo Jesucristo todo el tiempo estaba fuera de la caja para su labor ministerial y para su labor evangelizadora. Y quisiera yo describir esta actividad evangelizadora creativa que tenía Jesucristo en 3 puntos. ¿Cómo era que Jesucristo hacía su ministerio? ¿Cómo era que Jesús iba afuera de la caja? ¿Cómo evangelizaba Jesús? Punto número 1. Jesucristo, el ministerio de Jesús era externo. Versículo 35 dice que Jesucristo recorría ¿qué cosa? Las ciudades y las aldeas. Es decir, que a diferencia de los líderes religiosos de la época de Jesús, Jesús no estaba limitado a una sinagoga o al templo, a un lugar de servicio en donde él tenía que estar allí todo el tiempo. Jesucristo salía a caminar entre la gente, se enteraba de cuál era la situación, se enteraba de lo que la gente estaba sintiendo y por eso era que él les podía predicar tan exactamente de lo que ellos estaban sintiendo. Esta esencia ambulante del ministerio de Jesús fue algo que muchísimos años después comprendió el fundador de nuestra iglesia metodista, Juan Wesley. Juan Wesley es conocido por una frase que él dijo de manera muy poderosa y es: el mundo es mi parroquia. Cuando los demás religiosos de su época de la iglesia anglicana no querían que Juan Wesley saliera, porque la iglesia anglicana era una iglesia de élite para los ricos, solamente para los poderosos, le reclamaban y le decían: ¿tú qué haces allá? ¿Por qué no estás en tu parroquia? ¿Por qué estás con los mugrosos? ¿Por qué estás con los revoltosos? ¿Por qué estás con los pobres? Y es entonces cuando Juan Wesley dice: el mundo es mi parroquia. Y entonces Juan Wesley se le conoce porque era un predicador de las calles, de las plazas públicas, y además era un predicador de las minas, en donde estaban los obreros ingleses trabajando en condiciones deshumanizantes. Por eso cuando se dibuja a Juan Wesley, se le dibuja de 2 formas: o predicando en una plaza pública o montado en un caballo, porque iba en su caballo de pueblo en pueblo predicando. De hecho, mandó a hacer en su montura del caballo un pequeño púlpito ambulante, desde el cual del caballo no se bajaba del caballo y desde ahí ponía la Biblia y desde ahí predicaba. Sin embargo, esta esencia ambulante del ministerio de Jesús y del ministerio de Juan Wesley es precisamente la esencia que nosotros como metodistas hemos perdido. Convertimos a nuestros templos en los 9 puntos, de los cuales no nos atrevemos a salir. Y es muy curioso cuando planteamos alguna actividad dentro de la iglesia, no solamente para los grandes, yo lo he visto aquí en específico con los jóvenes. Vamos a hacer una campaña, sí, pero en el templo. Vamos a hacer una proyección de una película, sí, pero en el templo. Vamos a traer un grupo de teatro, va, pero en el templo. Nos limitamos a vivir dentro de los 9 puntos. Y si no salimos de los 9 puntos, no hay solución. Y lo peor, no solamente es que no hay solución, sino que no hay compasión. Si leemos en el versículo 36, se nos dice que Jesucristo, cuando vio a las multitudes, ¿tuvo qué cosa? Compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. La compasión, la misericordia, el amor que caracterizaban el ministerio de Jesús solamente se encontraban en el contacto con las personas de fuera, en el contacto directo. No hay misión cristiana sin compasión. No hay misión sin compasión. Y no hay compasión sin salir de la caja, sin conectar con la realidad. Por eso nuestras agendas dentro de las iglesias no se pueden llenar de asuntos internos. Es pecado. Es no hacer lo que Jesús hacía. Primera característica del ministerio evangelizador de Jesús: el ministerio de Jesús era externo. Segunda característica: el ministerio de Jesús era en equipo.
Jesús no hacía las cosas solo. Cuando Jesucristo se percata de la realidad en la que las personas están viviendo, de inmediato hace dos cosas. En los versículos 37 y 38 lo podemos ver. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué cosa? Rogad, rogad. Es decir, le está solicitando a sus discípulos que oren, que pidan, que oren, que conecten con Dios. Y después de eso nombra a sus 12 apóstoles. Primeramente vemos que cuando Jesucristo ora, reconoce que no es por sus grandes estrategias. Vean la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera porque Él tenía la oratoria de Jesucristo. ¿Ustedes se pueden imaginar un sermón dado por Jesús? Un sermón dado por Jesús, el impacto que debió tener unas palabras dadas por nuestro Señor, pero Él no se deja guiar por el talento que Él tenía, por las palabras, la facilidad que tenía para contactar con las personas. Él reconoce que la obra solamente puede ser hecha porque hay un Señor de la mies que está encargado de todos los asuntos. Por eso dice: pídanle al Señor de la mies que haga esto. Entonces, estamos diciendo que el ministerio de Jesús es un ministerio que se hace en equipo. Lo primero que hay que hacer entonces es orar para conectar con el equipo de Dios. Hacernos parte del equipo de Dios. Yo no puedo formar mi equipo, decir yo llevo mi estrategia, yo hago las cosas como yo quiero en la iglesia. Primeramente tengo que reconocer que hay un jefe del equipo, que hay un dueño del equipo, y yo vengo a decir: yo quiero formar parte de tu equipo. Señor, yo quiero formar parte de tu equipo. Y para eso la vida de oración es fundamental. Sin oración, nuestro ministerio está condenado al fracaso. La vida de oración es el primer vínculo que tenemos con el equipo de Dios. ¿A qué equipo perteneces? No, nosotros somos de la familia fulanita que estamos en la iglesia desde hace cuánto, de la familia perenganita. No. El equipo de Dios. Y vamos a conectar por medio de la oración. Y una vez que les dice que deben de orar, entonces vemos en el capítulo 10 de los versículos 1 al 4 que Jesús llama allí a sus apóstoles. Y es un equipo verdaderamente muy diverso. Yo no sé si ustedes vieron la película del Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida era un montón de personajes bastante raritos y extraños que terminan uniéndose para hacer una misión en común. Bueno, este era el Escuadrón Suicida de Jesús. Era un escuadrón bastante raro, tenía de todo, tenía pescadores y letrados, tenía cobradores de impuestos, tenía paramilitares asesinos entrenados, tenía gente del populacho dentro de su equipo. Es decir, tenía defensores de la patria, traidores de la patria y gente que ni sabía qué cosa era la patria. Dentro del equipo de Jesús había de todo. Y en esa diversidad que Jesucristo tuvo dentro de su equipo, nos enseñó que es a través de la conexión al equipo de Dios y colaborando los unos con los otros que el éxito del ministerio y de la evangelización es posible. Eclesiastés 9:11 dice algo que a mí me parece precioso. Eclesiastés 9:11 dice que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión ocurren a todos. Entonces no es porque tú le eches muchas ganas. Podemos decir en una iglesia: no hombre, es que ahí todos son predicadores. En la otra iglesia todos son salmistas, todos son ministros de música, todos son directores. No hombre, son unos teólogos de primera, evangelizadores, misioneros. Eso no importa. No es de los fuertes la guerra. Todo depende de Dios. Y si no pertenecemos al equipo de Dios a través de la oración, y si no nos reconocemos los unos a los otros en nuestra diversidad como un mismo equipo, no hay éxito en la misión evangelizadora. Segundo punto, el ministerio de Jesús era en equipo. Hermanos, eso cuesta mucho trabajo. A veces quisiéramos sacar del equipo a los que vemos que ese me cae gordo, ese nomás no le echa ganas, ese no le veo ningún talento, no veo que pueda hacer nada. De veras, ese hermano no sé por qué viene a la iglesia, hágase mormón, usted váyase a otra religión. Pero el Señor Jesús no echó fuera a nadie. Él los integró a todos. El ministerio de Jesús era en equipo. Segundo punto. Tercer punto,
El ministerio de Jesús era innovador. Era innovador. Nuestro Señor Jesucristo desafió, redefinió, reinterpretó, reimaginó los grandes conceptos religiosos que la gente de su época, que sus compatriotas los judíos tenían, principalmente uno. Y ese concepto teológico que ellos tenían era el reino de Dios. Cuando los profetas hablaban del reino de Dios, lo que dibujaban, lo que pintaban, lo que explicaban, era que era un reino militar, un estado militar, que se iba a instaurar en los últimos tiempos, en donde las naciones iban a ser humilladas por Dios y en donde Dios los iba a dominar con su poder. Eso era el reino de Dios. El reino de Dios va a venir al final de los tiempos y entonces todas las naciones se van a rendir y allí van a ver la gloria de nuestro Señor de los ejércitos. Pero Jesús, cuando hablaba del reino de Dios, lo hacía de un modo mucho más discreto. Lean conmigo, por favor, el versículo 8 de Mateo 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y antes del versículo 8 dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Para Jesucristo esto era el reino de los cielos. Algo mucho menos escandaloso, algo mucho más humilde, pero algo millones de veces más poderoso. El Señor Jesús fue innovador. Hasta antes del Señor Jesucristo, nadie se había planteado el reino de Dios en los términos en los que Jesús lo estaba diciendo. El reino de Dios ya está aquí. Y se trata de sanar enfermos, se trata de limpiar leprosos, se trata de ayudar a los necesitados. Seguramente la gente de su época, los estudiosos de la ley, cuando escuchaban lo que Jesucristo predicaba, que era el reino de Dios, se mataban de la risa. Este pobre pelado, ¿qué va a saber de las Escrituras? Nunca ha leído los profetas, no sabe lo que es el reino de Dios. Pero Jesucristo innovó, reinterpretó las cosas. Por eso yo me pregunto, hermanos, ¿por qué nosotros no habríamos de replantearnos la misión, la visión, los conceptos que tenemos dentro de nuestras denominaciones? Si el mismísimo Jesús se replanteó el mismísimo reino de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir, aquí siempre se han hecho así las cosas? Es que así dice nuestra disciplina. Es que así lo hacemos los metodistas. Si Jesús mismo tomó el concepto del reino de Dios y lo transformó para darnos a entender lo que realmente significaba, ¿por qué nosotros habríamos de aferrarnos sin tratar de innovar? Yo siempre le digo a los jóvenes, díganme la idea más loca que se les ocurra. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué proyecto quieren hacer? Pero díganme realmente una idea loca, porque yo estoy bastante loco. Asústenme. Que yo diga, estos chamacos de veras se les deschavetó la cabeza. ¿Cómo quieren hacer un proyecto así en la iglesia? Y ese día van a tener mi apoyo. Necesitamos mirar con ojos nuevos. Necesitamos abrir los oídos a la novedad del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos atrevernos a hacer las cosas como nunca las hemos hecho. Cristo en esta noche, hermanos, nos llama a estas tres cosas. Cristo nos dice, hay que salir. Hay que trabajar en equipo, hay que innovar. Cristo nos invita a pensar fuera de la caja, porque dentro de la caja ya estuvimos bastante tiempo, mucho tiempo, cientos de años, y nos hemos autoimpuesto límites de cómo se hacen las cosas dentro de nuestra estructura, denominación y congregación. Y me temo decir que después de escuchar los informes de Femenil, de Liga de Jóvenes, y seguramente fue la misma realidad en Fraternidad de Hombres, me temo decir que no está funcionando, que necesitamos cambiar la manera de hacer las cosas. La necesidad de la gente está allá afuera y la necesidad de la gente nos urge y el tiempo sigue avanzando. El Señor nos invita a que el día de hoy salgamos fuera de la caja
y hagamos las cosas nuevas que Él quiere para nosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, Dios de gracia, Dios de misericordia, que nos renuevas, que nos haces nuevas criaturas y nos permites, Señor, aprender cada día algo diferente de ti, Señor. Hoy estamos delante de ti. Somos una pequeña congregación en esta noche, Señor, pero somos hombres y mujeres que queremos conectar nuestro corazón con el tuyo y queremos que nuestras vidas sean dirigidas por tu Espíritu Santo para que realmente tengamos vida y poder salir, Señor, a la misión que tú nos has encomendado. Yo te pido que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, para que encontremos ese propósito de parte tuya para poder ir hacia donde tú nos estás mandando a ir. Aviva tu obra en medio de los tiempos e inquieta nuestros corazones para poder hacer las cosas de manera diferente, para poder hacer las cosas como tú quieres que nosotros los hagamos. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.